ausentismo escolar ha sido uno de los aspectos negativos que ha marcado la educación chilena después de la pandemia. En este contexto, un estudio comprobó que esta problemática puede ser solucionada mediante redes de aprendizaje entre pares y también la aplicación sistemática de innovaciones o estrategias. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Mary Catherine Arbor, profesora de medicina de Harvard. ¿Cómo está, Mary? Gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Alerta. Muy bien, muchas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes. Sí, es un tema muy importante, el ausentismo escolar, ¿cierto? Que precisamente se acentuó con la pandemia en nuestro país. Primero, ¿de qué se trató finalmente este estudio que ustedes realizaron? Este es un estudio que realizamos con datos del Ministerio de Educación desde el año 2011 a 2017, y eso destaca y subraya que el problema del ausentismo y de altas tasas de ausentismo venía mucho antes de la pandemia, aunque hemos visto que se dispararon las tasas de ausentismo desde entonces también, lo cual da más importancia al estudio. Nosotros estudiamos unas intervenciones realizadas por escuelas que participaron en una intervención que se llama Un Buen Comienzo, ejecutado por la Fundación Educacional Oportunidad en la sexta región. Y esas escuelas que aplicaron unas intervenciones sistemáticas de promover la asistencia y reducir el ausentismo, disminuyeron las tasas de ausentismo en un 4% y lo mantuvo bajo y redujo el porcentaje de niños que faltaron el 10% o más de los días escolares de un 56% a un 35%. Estos son tasas importantes de una magnitud que yo no he visto en otros estudios que intentan bajar el ausentismo en otras partes del mundo. Así que es realmente impresionante. Y ahora con respecto, claro, usted habla que finalmente hubo una intervención de este plan, de este programa que se llama Un Buen Comienzo en establecimiento de la región de O'Higgins, ¿cierto? En la sexta región. ¿Hubo cursos particulares a los que finalmente fueron sometidos a esta intervención y estrategias? Claro, Un Buen Comienzo es una intervención de 2 años con educadoras de párvulo, que interviene con toda la escuela, incluso con la municipalidad y los sostenedores de las escuelas. Entonces, una intervención de capacidad docente que involucra a toda la comunidad escolar en trabajar 3 áreas principales: la calidad de las interacciones en el aula, el tiempo instruccional y la asistencia escolar. Y esas escuelas que participaron a través de 2 años se enfocaron en los niveles de transición, es decir, pre-kinder y kinder. Y ahí se encuentran tasas muy altas de inasistencia que también afectan los aprendizajes. La motivación atrás de ese estudio, como dije antes, eso venía antes de la pandemia, antes de que ese tema tomara como un rol protagónico para el público. Pero nosotros habíamos visto con un experimento de Un Buen Comienzo desde hace muchos años que tuvo un impacto positivo en los niños, pero solo en los niños que asistían más. Entonces, el enfoque del trabajo que estoy presentando ahora tenía que ver con aumentar la asistencia para que todos los niños podrían sacar provecho de la intervención. Ahora, esta intervención contempla 6 conductores, ¿cierto?, centrales en todo este estudio. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver acá con la prevención de enfermedades infecciosas, o sea, un aspecto de salud, ¿cierto?, en el aula escolar. ¿Cómo funciona eso? Intervenciones es un set de intervenciones, como usted menciona, son 6 conductores y la mitad de esos son universales, es decir, se aplica a toda la comunidad escolar con todos los niños y niñas sin importar su tasa de ausentismo, porque son factores que impactan a todos. Dentro de eso son las enfermedades infecciosas. Nosotros vimos que las causas del ausentismo eran en 30% de los casos eran de enfermedades, así que la intervención contempla
educación hacia los niños sobre una higiene, tienen un rincón de salud donde tienen acceso libre al alcohol gel, también a papel higiénico para sonarse, para lavarse las manos, y hay un acercamiento lúdico que utilizan con títeres que enseñan a los niños qué son virus, qué son bacterias, cómo se evita. Entonces, eso es una de las intervenciones universales. Son 3 más las universales que tienen que ver con concientizar a los niños, involucrarse a ellos mismos en medir su asistencia. Hay una superhéroe que viene a la sala a enseñarle la importancia que ellos estén ahí, que se llama superasistencia. El segundo conductor tiene que ver con concientización a los apoderados de la importancia de esa etapa de participación en la escuela, donde los niños realmente están aprendiendo cosas, están aprendiendo letras, vocabulario, cuentos. Y esas son las intervenciones universales. La otra mitad de las intervenciones se llaman intervenciones individuales y las escuelas arman comités de asistencia que se juntan una vez al mes al analizar sus propios datos y a ver cuáles niños en sus salas están faltando 10% de los días escolares hasta la fecha. Esos niños están en riesgo de faltar el 10% en el año y sabemos que eso es un nivel que perjudica sus aprendizajes. Por lo tanto, los comités de asistencia que se componen por miembros del equipo directivo, por la educadora de párvulo, la técnico, el inspector, a veces un apoderado, se sienten a ver quiénes están faltando y a conversar cuáles son las causas a raíz de los niveles o del ausentismo de ese niño en particular. Ahí hay un set de estrategias individuales que pueden elegir cuál es más apropiado para ese niño o niña según la causa a raíz de su ausentismo y quién es la persona dentro del comité que es más apropiada para acercarse a la familia y ofrecer apoyo y reforzar que echamos de menos a su niño y queremos que venga a la escuela para estar con nosotros, con sus padres, para aprender. O sea, es muy importante también el trabajo que se hace motivando primero a los alumnos, ¿cierto?, a los niños a asistir a clases, pero también a los padres y apoderados, primero motivándolos también a enviar a sus hijos a clases y también concientizando sobre las consecuencias que puede tener el ausentismo escolar. Sí, de todas maneras, y las respuestas frente al ausentismo tienen que ver con acoger a la familia, acoger al niño, educar y acompañarlos, y además en enfrentar ciertas barreras que son bien concretas. Hay cosas de infraestructura que recuerden que estas son escuelas, muchas de las escuelas rurales en la región de O'Higgins, me acuerdo de un caso, cuando llovía, se le cortaba el camino al niño y no llegaba en los días de la lluvia. También y el director en esa situación cambió la ruta del furgón solo en los días de lluvia para que ese niño no perdiera todos los días de lluvia en el invierno. En otro caso, hubo una situación donde llovía mucho, hacía mucho frío en la escuela y no hubo calefacción. Y ese director puso en su plan de mejoramiento que quería agregar calefacción porque muchos de los apoderados decían que tenían miedo de enviar a los niños y niñas de 4 y 5 años a la escuela en la lluvia, que iban a llegar mojados a una escuela muy helada. Entonces, a veces son cosas interpersonales, a veces es concientización, a veces son enfermedades y a veces tiene que ver con cosas bien concretas que son barreras de participación en la educación y los comités a nivel local buscan las soluciones que disminuyen las barreras y facilitan la participación. Sí, facilitar también que los niños se puedan integrar en un buen ambiente, ¿cierto?, cálido, que no exista tampoco, por ejemplo, estas condiciones donde no puedan poder estudiar de buena forma, ¿cierto?, que son tan básicas pero fundamentales, ¿no?, como por ejemplo el calor de la sala, sobre todo si son zonas alejadas, donde el clima es inhóspito. Entonces la verdad es que son factores fundamentales también para asegurar de que puedan ir los niños y evitar algún tipo de enfermedad también, y por eso es una de las razones con que los padres no manden a sus hijos, ¿cierto?, a las aulas, a los colegios.
Exactamente. Yo estuve hoy día con el equipo de la Fundación Educación Oportunidad que apoya a las escuelas en esa red y apoya a las escuelas en el trabajo y apoya a los comités. Y me estaba comentando que cada vez las escuelas y los comités están agregando estrategias y que una de las cosas que se dieron cuenta después de la pandemia es que muchos niños de 4 y 5 años tenían miedo de acercarse a la escuela. Y cuando faltan mucho porque no se sienten parte de todavía, algunos han empezado a enviar, las educadoras han empezado a enviar a la casa videos de sus pares diciendo, fulanito, lo echamos de menos, ojalá que se mejore luego y vuelva, lo queremos aquí. Entonces son cosas a nivel local que los comités realmente invitan la creatividad de la comunidad a identificar cuáles son las raíces del ausentismo y qué podemos hacer cada persona, cada rol, siendo los niños, las educadoras, los apoderados, los otros miembros de la comunidad escolar, para enfrentar ese problema, porque es eh, es muy común que los niños en esa edad faltan mucho a la escuela y hemos visto que las consecuencias al corto y largo plazo son demasiado destacadas e importantes. Pero las soluciones hay que trabajarlo con datos en tiempos reales y la intervención otorga y utiliza los datos que las escuelas entregan al mismo ministerio y se lo pasan de vuelta a la escuela en una forma que les facilita ver este mes. Estos son los niños que faltaron el 10% de los días. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué entendemos por las causas? ¿Cómo lo enfrentamos para apoyar a estas familias y a estos niños y niñas para que no lleguen a fin de año con ausentismo que ha perjudicado a su educación? Ahora es vital también cómo opera, cómo funciona este comité de asistencia, porque es finalmente focalizado, busca precisamente aquellos casos donde se pueda predominar este ausentismo escolar y actúa individualmente con cada niño. Exactamente. Es un sistema donde el comité se forma a nivel de cada escuela, se compone por miembros del equipo directivo, el director, jefe técnico y también los educadores, entonces educadora de párvulo más la técnico y otros miembros. Y cada escuela determina quién es la persona más adecuada. Puede ser el inspector, puede ser la persona que trae la leche a la sala y invitan a apoderados a participar también. Y cada una de esas personas se reúnen todos los meses y revisan una plataforma de datos donde se convierte los datos típicos del CIGE en una lista de clase y los niños que están faltando 10% de los días hasta la fecha lo tienen marcado y etiquetado para que el comité pueda enfocarse bien y decidir ya, ¿qué entendemos como las causas? ¿Quién se va a acercar a esa familia? ¿Qué podemos ofrecerle? O quizás no entendemos cuáles son las causas. Le vamos a invitar y solicitar una reunión para ver cómo la podemos apoyar para que puedan asistir más. Y eso se hace todos los meses, todos los meses. Y ha sido interesante que los apoderados que participen en el comité experimentan como un cambio y un aprendizaje tanto de la importancia de la educación inicial y todas las fortalezas y todo el desarrollo del cerebro que el niño y la niña está pasando en esa etapa tan chiquito, como de la forma de participar en su escuela y cómo ellos mismos aportan cosas que nadie más puede traer a esa mesa. Entonces, es una comunidad y es un proceso participativo basado en los datos y muy inclusivo. Sí, no, es importante este trabajo también, este estudio que devela que se puede combatir finalmente el ausentismo escolar con diferentes estrategias, pero es posible. Gracias, profesora, por esta interesante conversación, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.